Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, gusto en Buenas saludarlos. tardes. Bueno, creo que ya están listos. Vamos a iniciar. El día de hoy, pues vamos a... Esta parte del programa tenemos que ver lo que es la historia del derecho del trabajo. Bueno, nada más para decirles que continuamos con la asistencia. Los alumnos que, por favor, les pedí ahí quisieran que me apoyaran, pues les voy a agradecer muchísimo que lo sigamos haciendo. Si algunos de los alumnos no llegaron en la clase anterior, pues me gustaría que pudieran ahí indicarnos para poderlos incorporar a los grupos. Pues alguien no llegó el día anterior, ¿sí? Entonces, para que estemos todos completamente de conocimiento de cómo va a ser el sistema de evaluación. Entonces, el hablar de nosotros de la historia del derecho al trabajo, por supuesto, trabajo siempre ha existido, aún en la época más remota, en la comunidad primitiva, por supuesto que existió el trabajo. La idea de nosotros es que tenemos que hablar del trabajo y también, por supuesto, tenemos que hablar del derecho del trabajo, que van de la mano, pero son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, muchos de ustedes pueden ejecutar un trabajo en casa, pero no tienen ningún tipo de remuneración. No nos podemos confundir nosotros. Vamos a hacer una pregunta y quiero que me la conteste, que por supuesto les he hablado a ustedes de que también me gusta mucho evaluar la participación. Quiero felicitar a un par de alumnos que he visto ahí con toda la dedicación. En este curso yo les quiero pedir a ustedes que tratemos de participar, tratemos de conocer el derecho. Pues exámenes tienen que haber porque así lo dice el reglamento. Pero en lo personal a mí me gusta mucho que podamos aprender juntos el derecho del trabajo. Y eso se va a tratar este semestre, poder aprender en forma conjunta. Así de que ahí estamos. Sí, por favor, decime. Licenciado, disculpe, hay compañeros que siguen esperando que les dé acceso. No sé si se podría, disculpe. Fíjate cómo lo hacemos. Permíteme, acá está. Sí. Vamos a ver si logramos hacerlo. Gracias. Bueno, me aparecían por ahí dos. Entonces, bueno, ahí les indicaba. Entonces, por favor, tratemos de participar. Yo les he pedido a ustedes de que el participar en clase es importante por muchas razones. Primero, para conocer el derecho del trabajo. Segundo, pues esos temores que uno siempre tiene en la vida de poder hablar en público. Yo no fui de excepción cuando fui alumno, yo fui también muy tímido para poder participar. Pero hoy por hoy yo les puedo decir, la carrera exige precisamente, exige que nosotros nos preparemos, exige que nosotros tengamos, como lo indicamos en una de las clases, de que el derecho va precisamente para la parte verbal, todos los juicios van a ser orales, hay que participar con activa voz y eso pues sí significa mucho tener que prepararnos. Ustedes están en quinto semestre que de veras yo no creo que nada los pueda detener. Yo sé que habrán tantas dificultades en la vida, pero convencidos de que ustedes están en un quinto semestre y ustedes van a ser abogados y notarios, no hay otra alternativa. Acá, pues claro, salvo aquellos alumnos que llevan carreras simultáneas, que pues los quiero felicitar, es un esfuerzo extraordinario. Pero en un quinto semestre, en Derecho, eso significa que nada nos va a detener hoy, que nada nos va a detener. Eso, como lo hablábamos, vamos a esperar un ratito para poder ingresar.
les indicaba de que nada nos va a detener y en un quinto semestre donde usted tiene que estar totalmente convencido de que su carrera, su profesión, su vocación es ser abogado y notario. Claro, ya graduados ustedes van a tener miles de posibilidades, pues muchos van a ser investigadores, otros se van a dedicar al derecho civil, al derecho penal, al derecho laboral, al derecho mercantil, a cualquier otra rama del derecho, pero que estén convencidos ustedes en este quinto semestre que van a ser abogados y notarios. Eso sí, no hay más alternativa que tener esa visión en la vida. Entonces eso significa que tenemos que conocer todos los aspectos de la vida social. Voy a hacer una pregunta mientras logramos que un par de minutos que si alguien se quiere conectar. Quisiera que si alguien lo puede contestar en viva voz o si no, pues escribiéndolo. En este momento, pues sin que usted deba dar una respuesta satisfactoria, porque estamos conociendo a partir ya esta es la tercera clase, o la segunda, no, la tercera clase. Entonces, ¿qué entenderían ustedes por trabajador? Alguien que me dé una definición de lo que es trabajador. Dime. Alguien que brinda un servicio o que hace algo a cambio de una remuneración por parte del que lo contrata. Bueno, otra parte de respuestas ahí. ¿Quién? Vamos a participar, tratemos de participar. Yo quiero que no. Tal vez es una transacción, licenciado, una transacción entre alguien que ofrece sus servicios para poder recibir una remuneración económica. Entonces es una transacción en donde él está dispuesto a trabajar y la otra persona está dispuesta a ofrecer ese trabajo. Muy bien, vamos a ver ahí a las compañeras. Tal vez una persona... Ay, perdón. No, dale, no des pena. Las dos Roxanas, disculpa. Tal vez una persona que desempeña alguna actividad estando subordinada a alguien, que en este caso sería el patrón. ¿Qué dice Roxana y qué dice Escano? Bueno, considero que es una persona que pone a disposición ya sea las habilidades y los conocimientos que tiene para poder realizar el trabajo, ya sea en beneficio de la empresa o del empleador. Vamos a ver, ¿qué nos dice Carol? Licenciado, es una persona que vende su tiempo, ¿se podría decir así? Muy bien. Javier. Buenas tardes, Lick. Se podría decir que es una persona que se encuentra vinculada con una organización a través de un contrato laboral. Este ya puede ser verbal o escrito, con el fin de, pues se le delegan deberes y obligaciones que debe cumplir a través del mismo. Muy bien. Vamos a Rebeca. El DIC para mí que es una persona individual que presta su servicio a un patrono en relación de la relación de trabajo. Fíjese que es importante todas las respuestas. Yo creo que también vamos a ver los que escribieron. Vamos a ver. Que no crean que soy muy bueno para tecnología. Vamos a ver. Acá tenemos persona que ofrece un servicio por medio de un contrato. ¿Está bien? Bueno, vean, pues lo primero nosotros siempre en lo legal, vean, cuando ustedes primeramente ya graduados y todo, siempre todo abogado tiene que analizar. Como les dije, la respuesta no tenía que ser, porque hasta el día de hoy pues la vamos a analizar bien clarito. Vean, cuando yo les digo qué es trabajador, claro, nosotros nos ubicamos porque estamos hablando de derecho del trabajo. Entonces casi nos ubicamos siempre en nuestra mente en lo que es un trabajador asalariado. Fíjense que todas las respuestas fueron buenas porque estábamos hablando de un trabajador asalariado. Alguien que presta sus servicios y a cambio de eso, pues definitivamente iba a tener una remuneración. Pero, ¿qué pasa con el trabajador independiente? Por ejemplo, pensemos un caso
de un limpiabotas. Él es trabajador, pero no tiene patrón, porque el dueño del zapato pues, jamás va a ser su patrono, pues, porque él únicamente está dando un servicio a cambio de una retribución, pero no hay dependencia, no hay una dependencia entre que presta el servicio y el otro que lo recibe. Entonces, cuando se habla de la historia del trabajo, precisamente vamos a llegar a eso. Hasta el sistema feudal podemos hablar de un trabajador muchas veces considerado como esclavo. Hay algunas leyes, pues yo les voy a enviar un material ahí, una ley, por ejemplo, que señalaba la del problema de las jornadas de trabajo, que dice, bueno, ¿cómo establecemos la jornada de trabajo? Porque esta esclavitud nos está llevando a que el ser humano no soporta el trabajo, muere y nosotros necesitamos producir más. Entonces viene alguien y se le ocurre y dice, señores, sí, pero por ejemplo, imagínate en este caso, vamos a definir, hay una definición del trabajador asalariado, aquel que está en dependencia, aquel que tiene un patrono, aquel que a cambio de un servicio recibe una remuneración a través de una relación laboral o bien contrato de trabajo, que vamos a ver esas diferencias entre relación y contrato de trabajo. Pero también está el trabajador ambulante, aquel que podemos encontrar nosotros que tigreo en un mercado vendiéndonos un producto. Él es trabajador, está trabajando, pero no tiene dependencia con nadie. Entonces esas definiciones las vamos a ver bien claritas. El trabajador independiente, el trabajador asalariado. Es más, en la doctrina vamos a encontrar otro sinnúmero de nombres de trabajadores. Vamos a encontrar, por ejemplo, les digo, el trabajador adolescente. Hay una ley especial en Guatemala que tiene una definición de lo que es un trabajador adolescente. ¿Por qué va a variar? También nosotros tenemos ahora la ley del tiempo parcial. Vean, ahí modifico un poco la definición que da el Código de Trabajo, porque habla precisamente de esa relación del tiempo parcial. Entonces, nos tenemos que ubicar, por ejemplo, en toda la comunidad primitiva, en la etapa del sistema feudal, se hablaba de trabajo. Claro que había trabajo. El problema es que era trabajo, pero no asalariado. Nace a raíz de la revolución industrial, nace en las postrimerías del sistema feudal, donde dejan precisamente el taller artesanal y aparece la fábrica. Ahí es donde realmente, y vean, aparece la fábrica, que es el inicio del sistema capitalista, y los problemas que se dieron fueron fuertes, donde dice el señor oficial, o aún el maestro o el aprendiz, ya no trabaja en un taller feudal. Comenzó a aparecer la máquina y ahora nosotros vamos a ofrecerles trabajo en una fábrica. Vean, el problema siempre ha existido, que a mayor producción, mayor necesidad de trabajadores. Y en esa época nacen ya la necesidad del trabajador de organizarse. Vamos a ver el edicto de Turgot y la ley de Chapelier, que fueron leyes que reprimían a la clase trabajadora para evitar que pudiera precisamente unirse y defender sus derechos como trabajadores. Pero vamos a leer un poco, les voy a pedir, y por favor, si necesito, por favor, yo agradezco la participación y quisiera que lo hiciéramos de ser posible todos hoy. De antemano quiero pedir disculpas si a veces le pongo a usted a leer y usted dice, a mí no me gusta. Con mucho respeto y con mucho cariño le digo, no lo tiene que hacer porque es parte de su aprendizaje. Lo tiene que hacer porque es parte de su formación académica. Porque nosotros, yo en lo personal, y se lo digo a todo corazón, yo los quiero ver triunfar. Yo estoy ya me tenía que haber retirado. Hace 2 años yo tenía que haberme retirado ya de todo. Estoy esperando nada más una circunstancia familiar para que me pueda retirar de la universidad y todo. Pero yo necesito, o por lo menos quiero tener la satisfacción personal de que muchos de ustedes van a triunfar. Quiero un día estar sentado frente a un televisor y verlos a ustedes como jueces, como magistrados, como abogados litigantes, como magistrados. Tantas cosas buenas que ofrece Guatemala para los abogados y notarios. Y se lo digo a todo corazón, quiero
señalarle a mi familia con posiblemente el dedo tembloroso y decirles orgullosamente, la abogada, el abogado es egresado de San Carlos. Déjeme tener la satisfacción como profesor, como docente, por cierto, en muchos años en la facultad, en la universidad, de tener esa satisfacción, porque yo sí necesito en mi vida saber de que lo poco que uno pueda aportar, ustedes lo puedan tener, ¿eh? Eso sí se lo voy a decir. Por eso yo les he hablado a ustedes que de veras no se preocupen tanto. Si ustedes revisan y tienen amigos que estuvieron conmigo el año pasado, fíjense que tengo en retrasada yo, creo que son 8 o 10 alumnos en 4 secciones. Les estoy hablando de 2 o 3 alumnos que se quedaron para retrasada, muchos porque no podían llevar el curso, porque tenían que ir a la escuela de vacaciones a recuperarse del otro curso, no pudieron examinarse. Pero imagínense de 1000 alumnos que yo les estoy hablando de 12. ¿Y por qué se los digo? Porque quiero que aprendamos juntos. El licenciado Alan les ha hablado a ustedes, siempre hacemos repaso antes del examen, ¿eh? Siempre hacemos. Por ejemplo, hoy le estamos definiendo esta parte, el trabajo independiente y el trabajador asalariado. Aquel trabajador que ofrece su trabajo vendiendo productos posiblemente o cualquier otro tipo de trabajo, pero no percibe un salario mensual, un salario por esa retribución. Claro, por lo que vende le va a producir una ganancia, pero es diferente a estar subordinado, a tener jefe, a cumplir un horario de trabajo determinado, al hacer producir a la empresa. Porque imagínense, yo de vendedor ambulante, pues puedo vender o no puedo vender, pues eso va a disponer mi economía familiar. Pero en la producción, en la iniciativa privada, cuando ustedes, bueno, si algunos trabajan en iniciativa privada, se dan cuenta que todo es producción, todo es producción. Yo les digo, por ejemplo, cuando ustedes ven muchos bancos y dice uno, ¿por qué la insistencia de cobrarle a uno? Y usted ve que el trabajador estaba a llamarlo, llama en la mañana, tarde, noche y sigue llamando, porque normalmente tienen cuotas a las que tienen que llegar. O sea, tienen que llegar a un porcentaje mensual para poder conservar sus trabajos. Por eso usted ve que mucho trabajador nos ofrece tarjeta de crédito, uno le dice, mire, no estoy interesado. Insiste porque tiene metas que cumplir, porque va a depender de cumplir esas metas para conservar su trabajo. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Entonces aquí sí le voy a pedir lo que es historia, no es pura historia. Entonces la tenemos que leer, que esté en el programa. Vamos a ver lo que es la historia del derecho del trabajo. Ya con el licenciado Alan vieron los principios ilustradores del derecho del trabajo, que por cierto creo que no sé si medio tocamos el tema del principio de la primacía de la realidad, un principio que lo aplica muchísimo la Corte de Constitucionalidad en el momento de dictar sentencias. Vamos a ver un par de sentencias. Lo dicho Alan que ya terminamos el tema de los principios, tal vez un par de ejemplos cómo los juzgados de trabajo, las salas de trabajo y la Corte de Constitucionalidad resuelven y tienen en cuenta precisamente los principios que ustedes vieron. Por ejemplo, aplican otros como el principio de la primacía de la realidad. Otra pregunta de examen que se me está ocurriendo ahorita y que esa sí se la voy a preguntar porque la vamos a definir. Quiero que me conteste primero, no tiene obligación de saberlo porque estamos aprendiendo. Pero yo quiero, por ejemplo, ver que en derecho laboral hay cosas que cambian. Ustedes vienen del derecho civil y el derecho penal, donde ya están establecidos inclusive la apreciación de la prueba, que va a variar en derecho del trabajo. La vamos a ver cómo va a variar. Pero le voy a hacer una pregunta que esa ustedes la tienen formada de acuerdo al derecho común. ¿Existe casación en derecho laboral? ¿Qué se les ocurre? No les digo que me respondan, por eso les pregunto, ¿qué se les ocurre? En civil ya se dan cuenta que hay casación, en penal también. Mi pregunta es, ¿existe casación en el laboral? ¿Qué dicen? Me imagino que sí, licenciado, porque de hecho, como la casación es respecto a un fallo de un juez, ¿verdad? Si ese juez falló mal, digamos, hacia
hacia la persona y se siente perjudicada porque no fue tomado muy bien todo el procedimiento y todo eso, pienso que sí debería tener casación. ¿Quién más opina? Lick, disculpe, yo pensaría que tal vez no, porque acuérdese que en derecho laboral se identifica que se debería realizar toda sentencia en favor de la parte trabajadora. Y en ese caso, pues yo pensaría, no sé, que tal vez toda resolución debería ser de forma correcta en este caso. Vamos a pedirle favor, vamos a ver quién de los compañeros o compañeras nos hace favor de ingresar a la página del organismo judicial mientras estamos discutiendo. Pero vamos a ver, yo quiero que participen, ¿no? Yo les agradezco ahorita que están participando, de veras, me emociona. Pero vamos a ver, vamos a escuchar aquí. ¿Estás por ahí, Abel de Jesús Martínez? Sí. ¿Qué se te ocurre, Abel? Ya te diste cuenta que en civil sí hay casación y en penal, pero laboral, ¿qué se te ocurre? No sabría decirlo ahora, me imagino de que sí. Bueno, vamos a ver a Dacilia. ¿Estás por ahí, Dacilia? Así aprovechamos para pasar lista también, a ver si están conectados. Sí, Lick, aquí estoy. ¿Qué se te ocurre en este tema de la casación? Permítame, Lick, ahorita. ¿Me podría repetir lo que estaba preguntando? Es que me estaba haciendo lo de la asistencia de la fila. Entonces no le estaba poniendo mucha atención. Fíjate que mi pregunta es esto, no solo para ti, sino para todos. Ya tenemos dos respuestas, vamos a otras dos. ¿Existe casación en laboral? En civil sí existe casación, eso sí, en penal. La pregunta es, ¿existe en laboral casación? Vean, pues, para mí es interesante que ustedes vayamos conociendo todos esos aspectos, ¿sí? Entonces, en laboral no existe casación, ¿eh? En casación, en laboral usted va a tener primera instancia, que son los juzgados de trabajo y previsión social, y tenemos las salas, que sería de segunda instancia. Después, en laboral, lo que se ha acomodado en Guatemala es una costumbre de presentar el amparo. Pero en Guatemala no existe casación en materia laboral. Les indiqué que alguien se puede ingresar a la página del organismo judicial. ¿Por qué? Porque si ustedes están ahí, solo hay 3 cámaras. Cámara civil, cámara penal y cámara de amparos. No existe la cámara de laboral. Entonces, esa va a ser pregunta de examen, ¿no? No existe en materia laboral casación. Eso que nos quede como principio, así como hablamos de los 15 años. Este también es un principio. También hemos hablado del indubio prooperario, que aquí nos olvidamos de la pirámide de Kelsen. Aquí la norma, aunque sea un reglamento, aunque sea una disposición, un reglamento interior de trabajo, sea cualquier tipo de disposición, si favorece al trabajador, se aplica, aunque la Constitución diga cualquier otro aspecto. En materia laboral, se aplica la norma que más favorece al trabajador. No existe pirámide aquí. En materia laboral, lo que existe son el indubio prooperario contenido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Decime, Gafé. Disculpe, le entendí que ante resoluciones de segunda instancia, o bueno, aquí no se va a casación, sino que directamente se van al amparo. Exactamente. Ok, gracias. El amparo. Vamos a ver, oíste, creo que por ahí, para no detenernos, pero tengan en cuenta por ahí el artículo 43 de la ley de amparo. Ese artículo es clave para nosotros hoy. Pero bueno, quiero que avancemos en este tema. Entonces, vamos a hablar entonces de la historia del derecho. Primero vamos a tener una idea general, lo que estamos platicando, que
indica pues aquí que primero apareció el trabajo y después posteriormente el derecho al trabajo, pero que no tienen que estar interrelacionadas, porque el trabajo va a producir también un derecho del trabajo. Ya, cuando hablamos del derecho al trabajo estamos hablando de la normativa. De hecho, pues ellos dicen de que cada comunidad, o sea, la parte de la comunidad primitiva o comunista, como algunos le llaman, el sistema feudal, también tenían, por supuesto, tenían sus normas. Que vean, vamos a ver, increíble ustedes, la famosa ley de Indias. Fíjense que casi ustedes, yo consulto mucho a los tratadistas mexicanos, ellos casi todos coinciden de muchos aspectos y que se dio esto en tal año, se dio lo otro en tal año, pero increíble que si usted busca por ahí en internet va a encontrar usted y encuentra la ley de Indias, se da cuenta cómo la regulaban. Imagínense, se atrevieron a regular las jornadas de trabajo, se atrevieron a regular lo del salario. La ley de Indias, la que aplicaron de España, dijeron, acá hubo una queja y España dice, señores, es justo que se trate de proteger a los trabajadores que tenían ese tiempo, que precisamente ustedes saben que eran fincas más que todo. Claro, nunca se aplicaron, pero sí hubo disposición legal. La ley de Indias es importantísima. Entonces, la idea general es, primero existió el trabajo y posteriormente, ya con la revolución industrial, aparece el derecho del trabajo. Pero en cada estadio, en cada etapa de la vida del ser humano, hemos tenido nosotros precisamente trabajo. Trabajo sí, y cada etapa dio su aporte para que llegáramos al derecho del trabajo. Esto que le dejé subrayado es interesante usted porque pues hay tratadistas que están convencidos que la revolución tecnológica en el mundo va precisamente a desplazar al trabajador. Había un periodista guatemalteco hace muchos años, que precisamente él escribió sobre el tema donde decía que el derecho del trabajo iba a desaparecer. Iba a crecer tanto la tecnología que no iban a necesitar trabajadores. Claro, pues usted y yo podemos sabernos ahorita documentales de Japón u otros países, pues ya se dan cuenta de que pues ya la tecnología es sumamente avanzada, pero también tenemos que entender que como guatemaltecos, pues estamos bastantes años para poder llegar a esa tecnología que tienen estos países. Entonces, como estamos en Guatemala, pues vamos a seguir viendo en el derecho laboral, vamos a seguir soñando de que en Guatemala, vean, a mí me preguntan y me dicen, Lick, ¿qué hacemos para mejorar Guatemala? Y cada quien podemos dar nuestra opinión, pues cuidemos el medio ambiente, generemos empleo, tantas cosas. Yo diría que lo primero que podríamos hacer es cumplir con las leyes laborales. Vean, con que tratemos de cumplirlas, avanzamos muchísimos. Cuando el patrón cuando el patrón tenga la conciencia de decir, yo voy a contratar a Kevin Enrique y le voy a pagar el salario mínimo. Solo con esa actitud vamos a cambiar. Que el patrón no diga, yo le voy a pagar a Kevin su seguro social, porque lo dice la ley y debo cumplirla. Vamos a celebrar nuestro contrato de trabajo. Vamos a estipular nuestras condiciones. Si en la empresa hay más de 10 trabajadores, obligado reglamento interior de trabajo y también lo vamos a elaborar. Vean, con que cada patrón asumiera el rol que le corresponde de respetar las leyes laborales, avanzaríamos muchísimo en Guatemala, muchísimo. Pero hoy por hoy yo les quiero decir que es increíble la cantidad de trabajo que tiene la Inspección General de Trabajo y los tribunales de trabajo y previsión social por la cantidad de demandas que existen, por incumplimiento por parte de los patronos al pago del salario de prestaciones de ley. Entonces, se los dejé subrayado para mí lo más importante. En el comunismo primitivo, aquí pues es normal, la dividen en 3 etapas. El salvajismo, la barbarie y la civilización. En el salvajismo, que según Engels dice que es la infancia del género humano. Aquello donde el hombre
pues únicamente dependía y se protegía de la naturaleza y vivía de los frutos del árbol. Pero ¿qué es el aporte que nos dejó en derecho laboral a nosotros esta etapa del comunismo primitivo? Nos dejó el lenguaje articulado. De una u otra manera, el hombre necesitó poderse comunicar entre sí. Ese fue un gran avance. Claro, ya apareció, pues tenía que recoger los frutos que le daba la naturaleza, la necesidad de que naciera el arco, la flecha y otros instrumentos porque necesitaba transformar los productos de la naturaleza para sobrevivir. Entonces ya se comenzó a dar esta parte, permítame leer, esta parte del trabajo, de la división del trabajo. Ya no todos, tenía de una otra manera que distribuirse el trabajo para poder generar para poder obtener ese fruto de la naturaleza y poder sobrevivir. Esta fue en el salvajismo, en la barbarie. Bueno, en la barbarie se dieron varias cosas, pero avanzó. Y en esta etapa, pues ya dice que nacen ya, o tienen ellos ya, la famosa cría de animales. Y se dio precisamente ya el cultivo de cereales. O sea, ya comenzaron a producir productos que le iban a servir. O sea, ya comenzó a trabajar precisamente el hombre en la tierra para obtener frutos de ella. Ya no vio únicamente los frutos que le ofrecía la naturaleza, sino que comenzó también a producir lo necesario para vivir. Y aquí también, por supuesto, en derecho laboral, en derecho al trabajo, no se avisoraba una norma, pero en cuanto al trabajo sí. El trabajo pues es normal. Ya había producción, ya había necesidad de comercializar. Y como la manera de comercializar posiblemente era nada más con otras comunidades que existían, poder hacer ese intercambio. Entonces ya se daba la necesidad de producir aún más. Aquí está la fundación del mineral de tierra, el invento de la escritura alfabética y el empleo literario. Eso fue sumamente valioso. Y por supuesto, aparecen los primeros rasgos de la agricultura. Esa agricultura que precisamente ustedes saben que es el nacer de un sistema feudal. Y el sistema de la civilización, bueno, ya dice que es el periodo de la industria propiamente dicha y del arte. Pues ya aquí ya tenemos nosotros que ya nacen, ya se tienen las grandes producciones tienen las grandes latifundios, ya tenemos todo el sistema feudal. Mayormente era la parte de la agricultura. Claro, aparece también, ya dice, el proletariado, ya aparece el artesano, ya necesitaban ellos producir, ya tenían la necesidad de la construcción. Vean, vamos a verlo en el colectivo individual, en el colectivo, el siguiente semestre vamos a ver una etapa bien hermosa. Vean, ustedes si la buscan, ahí la encuentran ustedes en internet. Lo que dice de que un grupo de artesanos de toda clase necesitaban, solo déjenme ver que alguien quiere ingresar. Vamos a ver si podemos hacerlo. Aquí estamos. Bueno, entonces estamos que en esto pues ya aparece el arado, dice, aparece donde la mujer también hace una función muy especial y por supuesto ya nace la fuerza de trabajo y ya la división del trabajo. También dice que a finales del tercer milenio, no sé si alguien me puede leer esta parte que está con marcador amarillo. No sé quién me apoya con eso. ¿Cuál de todas, Lick? Esta parte. ¿Dónde dice el final del primer milenio? Sí, ahí estamos. El final del tercer milenio y en el curso del segundo, durante la situación gradual de la piedra por el cobre, las diferencias sociales se reflejan en las diferencias de las sepulturas. El proletariado artesano, agrícola o minero ha de contentarse con una inhumación sin lujo, el cuerpo envuelto en una capa vegetal, enterrado bajo la vivienda, en la fosa o el pozo de extracción fuera de servicio. La clase dirigente,
agrega Noguer, conoce las sepulturas monumentales, las enormes construcciones dolménicas, los túmulos inmensos. Lo que está indicando, imagínense, aquí en este periodo de la civilización, ya está hablando de que, por ejemplo, la distinción entre un trabajador artesano, agrícola o minero, era de que en las tumbas se definían ustedes. Imagínense, tenía una forma sencilla de llegar al día de la muerte, pero la forma de su sepultura era sumamente muy humilde. Y la diferencia que se da precisamente con aquellos que eran dueños de los medios de producción. ¿Sí? Bueno, la explotación del hombre por el hombre forma ya parte de la naturaleza humana. Asia Occidental. Fíjense que este es interesante. Venimos hablando un poco de la historia. Seguimos hablando acá que había trabajo, pero no era remunerado. No se les olvide que ya en esta etapa, a partir de esta Asia Occidental, lo que se producía era de que al trabajador le pagaban en especie. Que por cierto, ¿no les parece raro que todavía nosotros tenemos una norma en el Código de Trabajo y también lo tenemos en la Constitución, que, escúcheme, todavía es ley vigente y positiva en Guatemala, donde dice que al trabajador agrícola se le puede pagar hasta un 30% en especie? Imagínense, eso debería ser expulsado del ordenamiento jurídico. México, por ejemplo, cuando se habla del aprendizaje, toman la decisión de expulsarlo del ordenamiento jurídico porque dicen, no es posible que en este siglo nosotros todavía tengamos normas que se aplicaban en el sistema feudal. Guatemala sigue teniendo dos normas que las vamos a ver, ¿eh? Entonces, acá pues vamos a hablar directamente de un lugar que estaba... ¿Por qué les subrayé esto de los ríos? Porque aquí sí tomó auge la agricultura, porque aquí todo sucedía alrededor precisamente de esos ríos. Y fue donde aparecieron los pescadores, pero lo más valioso de este sistema es que la agricultura toma totalmente el auge, preparando para un nuevo sistema que es el sistema feudal. Por favor, solo los subrayados, ¿quién nos apoya? Dígame, vamos a ver. ¿Una dama? Si quiere yo, licenciado. Por favor, Mónica. En Mesopotamia, ¿verdad? Uh-huh. Dice, el país de Sumer, no sé si dije bien, es que no leo bien, un estrecho pasillo en el Medio Oriente entre los ríos Éufrates y Tigris, hoy sustancialmente parte de Sina y de Irak, con salidas del Golfo Pérsico, pues sin duda cuna de todas las civilizaciones. Cuenta Paul Warley, creo que ese territorio estaba todavía desierto en el quinto milenio antes de Cristo, cuando empezó a ser ocupado por comunidades campesinas evolucionadas que se expansionaban hacia el norte. ¿Sigo leyendo? Sí, el otro párrafo, hasta donde está subrayado, hasta donde está de amarillo. Ok. Dice Garely que sus primeras instalaciones fueron aldeas de pescadores a las que sucedieron establecimientos agrícolas establecidos sobre las orillas de Tigris y Éufrates, y lagos y canales abiertos por los primeros habitantes. Fíjese que se concentró ahí la población porque era una área productiva, pero si se dan cuenta está tomando auge la parte agrícola. Vamos, ¿quién nos ayuda con los que estás ahí subrayado con amarillo? Si quiere, Yolik. Por favor. Dice, la actividad laboral es en la antigua Mesopotamia predominantemente agrícola, aunque sus formas de explotación asuman la forma de empresas que son granja y manufactura a la vez. Abundan los oficios panaderos, carniceros, zurradores, carpinteros, herreros, orfebres y lapidarios. Y en realidad los agricultores son solamente una parte del conjunto. La unidad fundamental es el templo.
Señor Teniente, fíjese que lo que nos está hablando ya aquí cuando nos habla la unidad fundamental es el templo. Ya nos está hablando de la intervención de la Iglesia Católica. Que ustedes saben que en el sistema feudal la Iglesia Católica era prácticamente la que predominaba todo el sistema. Continuamos. Se trata de una sociedad en la que la propiedad privada está fuertemente establecida. Las tierras eran explotadas de diferentes maneras, bien por colonos, mediante una renta anual y mediante prestatarios, militares o civiles, a veces sin títulos regulares. En Mesopotamia aparece la institución del servicio feudal, que implica una concesión de bienes inmobiliarios hecha a título hereditario por el poder público a un individuo a cambio de una obligación de servicios personales. ¿Sigo, Lick, o hasta ahí? Espérate, vamos, hasta ahí estamos bien. Vean, ya aquí estábamos hablando del sistema feudal, que por cierto, en derecho civil, no sé si lo vieron, pero fíjense que en Guatemala se da una institución un poco, bueno, el sistema feudal, pues estamos hablando, imagínense de qué época estamos hablando y todavía en Guatemala. Aquí habla del arado, que ustedes saben que en Guatemala se sigue utilizando. Pero interesante lo que les voy a comentar. En Guatemala todavía se da la prestación de tierra. No sé si lo han visto, pues yo, como ya les manifesté, pues yo crecí en un municipio de Chiquimula y, por ejemplo, Rebeca puede tener una extensión de tierra y muchas veces me la renta a mí, o bien me dice, bueno, usted puede sembrar maíz, frijol, y de la cosecha usted me da un porcentaje. Si se dan cuenta, Rebeca ahí no está actuando ni como patrono, ni como trabajador. La cooperativa. Lo que está indicando ahí es una institución que todavía está regulada en nuestros códigos, en nuestros códigos. Ella me está rentando la tierra a mí. Y la renta, pues por supuesto, todavía en Guatemala, imagínense, seguimos utilizando que Rebeca me la puede rentar por determinada cantidad de dinero, o bien que le dé parte de la cosecha. Esa es una práctica que si ustedes se van a muchos departamentos en Guatemala se está dando. Pero todavía es parte de que hace cuántos años existió en Asia y todavía sí se llama en Guatemala. Por eso cuando yo les digo, ¿qué hacemos para cambiar Guatemala? Pues basta con que cumplamos, porque en todo caso, pues yo pienso que, y también se dan cuenta, cuando usted viaja para Occidente y para Oriente, para cualquier lugar donde va, ve grandes extensiones de tierra sembrando productos que van al extranjero. Por ejemplo, hay mucho producto aquí, el tabaco. Por decirles, también pueden estudiar ustedes ahí algo sobre el hule y otros productos guatemaltecos, donde empresas mexicanas y empresas norteamericanas y coreanas le compran el producto, todavía en proceso. Eso significa que, por ejemplo, si Abel de Jesús y Abidán Ortiz tuviéramos terrenos y Rebeca tuviéramos terrenos, esta gente viene y nos renta el terreno y ahí produce. Y también está el fenómeno donde nosotros tres decidimos sembrar café o cualquier otro producto que hay convenios. Y vean, nosotros tenemos asesoría desde el momento de la siembra. Hace unos 4 años tenía un alumno que, pues, por situaciones especiales, siendo muy joven, 22 años, le tocó que asumir la responsabilidad de su casa y él conjuntamente con su tío, estoy hablando de un caso real, me contó que tenían siembra de sábila en el área precisamente del Departamento del Progreso y tenían 2 clases, una que tenía sistema de riego y la otra que era únicamente, que ellos le llaman orgánica, donde no permiten absolutamente ningún tipo de químico ni nada, porque son productos que se utilizan para diferentes razones, medicina o bien para alimento. Pero ¿qué quiero ver yo con todo esto? Que vean, esa todavía es una institución que existe en Guatemala.
Usted un día va a ser notario y un día pues va a ser abogado también y va a entenderlo en materia laboral. Lo que yo le quiero pedir es de que nunca se le olvide, que no se quede únicamente con la parte mercantil, donde estas personas o estas empresas transnacionales nos están comprando a nosotros el producto desde ese momento. Hace un par de años, menos tal vez, yo no sé si se recuerdan y si no lo pueden buscar y ahí lo van a encontrar, hicieron una documental sobre el café en Guatemala. Y efectivamente, pues ellos lo que indicaban era de que era una marca de café internacional, ¿va? Que por cuestiones obvias no lo vamos a decir. Pero vean, esta documental que es de Inglaterra, muy importante, ellos indicaban que cómo era posible que empresas transnacionales no cuidaran que en Guatemala habían finqueros, oligarcas de todo eso, donde se explotaban a los niños. Léalo, ahí está. Fue noticia en Guatemala. Intervino el Ejecutivo. Dijo, vamos a nombrar una comisión. Solo que la comisión eran los miembros de la Cámara del Agro. Bueno, lo que les quiero decir yo es de que cuando miremos ustedes este tipo de contratos, evitemos que se violenten derechos laborales. Por ejemplo, debemos de evitar, ya estamos bien claros y precisos, que no se pueden utilizar jóvenes menores de 15 años. Y hay trabajos que esos menores tampoco los pueden hacer. O escúchenme, en el campo todavía seguimos usando pesticidas o bien insecticidas que pueden perjudicar la salud, no solo del trabajador normal, sino, digamos, pues son condiciones en las que jamás podría trabajar un menor de edad. Sin embargo, tienen ahí su código. Vean lo que dice el artículo 139. Aquí no tiene ahí, así lo leemos. ¿Así? 139. Sí. Es respecto a trabajo de mujeres y menores de edad. 139, trabajador agrícola. Vamos a ver. Todo trabajo agrícola o ganadero, licenciado. Lee el siguiente. El siguiente dice, el 140 dice, no pueden ser representados. Pero mira, pues, leamos el 138. Que Roxana me lee el 138 y tú lees el siguiente. Muy bien, artículo 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenezcan al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Bueno, veamos el siguiente, el 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad. Espérate. Miren qué interesante ese artículo. Todo trabajo ejecutado por mujeres o menores de edad, seguí. Con anuencia del patrono, da el carácter a aquellas o a estos trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Vean qué interesante ustedes. Está hablando de los menores de edad. Lo dice una norma que es vigente. Dice que si Vida Ortiz es campesino y trabajo la tierra y mi hijo de 15 años o menor de 18 años me ayuda en la tierra a hacer los trabajos que tengo que hacer yo en el campo con anuencia del patrono, mi hijo también se convierte en trabajador campesino. Pero si ven ustedes, la norma no establece edad. Eso es lo delicado. Cuando yo veo de que podemos nosotros ser agentes de cambio
y exigir a cualquier medio de que ya se modifique y se indique a qué edad. Porque en el campo se van a utilizar productos químicos que no podría trabajar, lugares insalubres donde no podría trabajar un menor de edad. En el campo dejaron los guatemaltecos dueños de estas fincas de querer pagar salarios y se fueron a prestación de servicios, donde si ustedes leen informes de algunas entidades de derechos humanos, se van a encontrar que en el campo ya no quieren pagar un salario mínimo, sino que quieren pagar con factura. Donde, por ejemplo, Rafael y Abidán vamos a trabajar al campo, ya no nos quieren pagar, sino que quieren que nosotros le demos factura. Y ustedes lean, están hablando que nos van a pagar por el corte, tanto por la tonelada de caña, y se dan cuenta, están buscando un tipo de unidad donde quieren cambiar una actividad laboral a una actividad mercantil. Y por favor, es en el campo. Y eso no se puede. Pero bueno, antes que nos enojemos, vamos a seguir con la historia. La Biblia, bueno, también en la Biblia aparece, sí. Así de que usted es un buen católico, un buen evangélico, o profesa alguna religión donde tenga que leer la Biblia, lo invito a que lea Primera de Reyes, capítulo 5, así es, Primera de Reyes, capítulo 5, versículo del 13 al 18. Se van a dar cuenta ahí cómo hacían grupos para ir a trabajar a determinado lugar. Y también el periodo de descanso que tenían. Bueno, dice, el rey Salomón reclutó entre todos los israelitas a hombres de prestación obligatoria. Había que ir. Y los hombres de prestación obligatoria eran en número de 30,000. Los enviaba a Líbano, 10,000 por mes, alternativamente. Estaba un mes en el campo, ¿sí? En el Líbano, y 2 meses en sus casas. Y eso está contenido precisamente. Me pareció interesante esto, ¿saben por qué? Es un tratadista mexicano. Digo, qué interesante que pues por aquellas cuestiones de tipo religioso, digamos, pues quienes leen la Biblia se van a dar cuenta que también ahí estamos hablando de aspectos de carácter laboral, ¿sí? Aparte de los aspectos que nosotros debemos de tener el temor a Dios, qué valioso es de que también encontremos normas que los tratadistas las incluyen en sus textos relativas al trabajo. Dice, es interesante recordar, según Guillermo Cabanela, si ustedes lo vieron mucho en los semestres anteriores, él habla del famoso código de Hammurabi o Hammurabi. Y si usted lo lee y lo busca en internet, el problema serio es de que muchas veces en internet no tenemos textos completos o tenemos textos que posiblemente alguien los elaboró. Se reglamenta, dice, el trabajo, el aprendizaje, el salario mínimo. Yo por lo menos uno de los que aparece ahí en internet, si usted lo lee, no le habla nada, ni del trabajo, ni del aprendizaje, ni del salario. Habla más que todos los aspectos de carácter mercantil. Un poco el aprendizaje, pero va más a materia mercantil. Pero por eso, cuando tengo oportunidad, en pandemia tuvimos una gran dicha, que la UNAM de México aperturó su biblioteca y uno podía ingresar. Ahí, pues, quienes nos gusta leer un poco, tuvimos la oportunidad de descargar muchos libros. Libros que, pues, recogen cosas muy interesantes. Vean, en Egipto hay un tratadista de origen alemán. Él dice, señores, realmente en Egipto no encontramos mayor información. No tenemos mayor información. Sí, este documento, todo esto se lo voy a enviar. Todo lo que nosotros demos en clase, por favor, todo se lo vamos a enviar por eso es mi idea que usted participe, porque todo esto le va a llegar a Classroom para que usted lo pueda obtener. Les quiero comentar nada más, no todo. Creo que todavía está en discusión por las autoridades de la facultad si los exámenes van a ser presenciales o van a ser por el mismo sistema que tenemos hasta el día de hoy. No han definido, creo yo. Se los digo pues como información. Pero hay quienes están asustados y dicen, ay, se va a hacer presencial. No, usted vino para ganar y ese quinto semestre se va, venimos al sexto y después
Ya nada más quiero quedarme yo como un recuerdo, que por cierto vamos a estar pendientes con el licenciado Alangoy. De antemano, yo quiero disculparme con ustedes, yo utilizo mucho la palabra vos, pero no lo hago por faltarle respeto a nadie. Y cuando yo me acerque con usted y los salude, Dios conoce mi corazón, que no lo hago para ofender a nadie ni lastimar a nadie. Sencillamente lo hago porque yo creo que el mentor va más allá de una enseñanza de un derecho laboral. Así de que me disculpo si yo le trato de vos, no se va a ofender, ¿ven? Es mi forma de ser, lo he hecho toda mi vida y la gente se asombra, ¿verdad? Que a veces, primera vez que platicamos, yo le digo, y mira vos, se me quedan viendo como dice, ¿y este qué va? Pero bueno. Y lo triste es que no pienso cambiar, ¿no? O sea, no voy a cambiar. Pero veamos qué pasó en Egipto. Este es un tratadista, dice, señores, no encontramos información, realmente no hay una información valedera para que podamos estudiar. No es cuento, ¿va? Ahora vos, Inés, está bien. Escuchen, en Egipto dice que no encontraron, pero él hace una definición de lo que es una vida campesina, de lo que es un campesino. Y vean lo que dice. Alguien que me lo lea. La parte nada más de amarillo. ¿Quién me lo hace? Vamos, Jafet. Ok, miserable, reducido a la merced de su señor y, lo que es peor, de sus agentes. Demasiado pobre para poder instruirse, demasiado pobre para hacer escribir su nombre siquiera sobre una moneda, una modesta estela, pertenece a esa humanidad que vive sin dejar rastro y que su muerte es más bien echada que sepultada en la arena del desierto. Su casa, una choza de cañas al borde de sus campos, o una cabaña de barro seco en un poblado. Su mobiliario, algunas jarras de tierra cocida, cestas de mimbres, una manta para dormir, humildes cosas que duran todavía menos que su poseedor. Imagínate, esa es la descripción que hace de un campesino en Egipto. Es tremendo, ¿va? Después habla de que precisamente también ya aparecen los artesanos, ¿sí? Ya dice que habían también talleres artesanales en las ciudades donde sí eran grandes, no eran grandes pueblos rurales, pero ya se relataba, él relata que dice que habían fábrica de tejidos, armas, barcas, orfebrería, ya preparaban la cerveza para aquellos que les gustan, mire desde cuándo viene la preparación de cerveza, y bueno, carpintería, cerámica, todo lo que había. O sea, sí había auge de la agricultura, pero también de los artesanos, ¿oyes? En general, los salarios se pagaban en especie, mediante la entrega de productos de consumo o de uso, cuyo valor adquisitivo, reconoce este tratadista, resulta más difícil de determinar. Existía una especie de asistencia médica que quienes sufrían, había una asistencia médica para quienes sufrían un accidente de trabajo. A fin de cuentas, un régimen de explotación que pudo provocar y provocó desórdenes sociales e inclusive el ejercicio del derecho a huelga. Para Guillermo Cabanellas, dice, Egipto predominó el trabajo esclavo al lado de los oficios libres. Eso es lo que señalan de Egipto. Grecia tiene tres periodos importantes. Vamos a ver, nos ayuda ahí. ¿Quién nos ayuda? Vamos a ver, ¿quién nos ayuda? ¿Puedo leer, Yolick? Vamos, por favor, Alejandra. ¿Donde dice el primer periodo? Sí. El primer periodo, el más prolongado, culminaría alrededor del año 1050 antes de Cristo. De Jesucristo. Es conocido como periodo cretomicénico, síntesis de Creta y Micenas, y correspondería a una etapa de economía agrícola, construcción de palacios y culmina con la aparición del hierro, lo que provoca la decadencia de las artes y de las técnicas. El momento histórico más relevante será la guerra de Troya alrededor del siglo, no leo, ¿18? Qué interesante, porque aquí en este periodo en Grecia dice que era una economía agrícola y la construcción de palacios, y ya fue decadencia del arte y la técnica.
ya como que el artesano fue cediendo y tomó auge para llegar a la plenitud de un sistema feudal. La organización de los artesanos se ejercía una especie de obra auxiliar, ya que cada propietario trataba de resolver sus problemas con la servidumbre y los esclavos. Veamos el segundo periodo, por favor. Bueno, continuamos, Alejandra. Ok. Bueno, si quiere le doy la palabra a Jocelyn. Jocelyn. Gracias, compañera. Licenciado, segundo periodo. La época arcaica está marcada por la dispersión de los griegos, la sustitución del grupo familiar, genos, por la ciudad, la aparición de la moneda y grandes esfuerzos de los trabajadores en todas sus actividades. ¿Continúo, licenciado? Sí, por favor. En esta etapa se regresa a la actividad individual del trabajador, básicamente en actividades artesanales, sin faltar las actividades comerciales propias de un pueblo navegante. Los trabajos y los días, las dificultades que encontraban los campesinos en tierras crueles en invierno y duras en verano para llevar a cabo su labor. ¿Continúo? Vean, este famoso Solón, como que quiso ser un revolucionario en medio de toda la esclavitud que se estaba dando por aparecer el trabajo y la explotación que se da para la producción. Pero vean, este Solón, dijo algo trató de aliviar un poco las penas que está viviendo más que todo la clase campesina. Por favor, Jocelyn. Es una etapa de esplendor económico, con una enorme cantidad de esclavos, producto de las guerras, que ejercían prácticamente todos los oficios. Cita Bourriot sus funciones y entre ellas las de joyero, fabricante de broches, zapatero, despensero, burrero, campesinos, viñadores, muleros, artifieles en carreteras y camas, cortadores de madera resinosa, curtidores, zurradores, fabricante de sandalias y odes, zapateros, remendores, herreros, fabricante de vasos y cubetas, tal vez mineros, negociantes, tenderos, carniceros, vendedores de pescado, de salazones de pan, de legumbres, de sésamo, estopa y cola, quincalleros, perfumistas, barberos, jornaleros, portadores de ánforas, recaderos, secretarios, etc. Bueno, No falta... Solo léete la primera parte donde dicen Atenas. Perdón, licenciada. En Atenas, Solón... En Atenas, Solón, 594-593, trató de hacer reinar la equidad con una condonación de deudas, la liberación de los atenienses arruinados vendidos como esclavos por sus acreedores, la prohibición de los préstamos garantizados por la persona misma del que los pide, la parcelación de los grandes dominios. Se preocupó de la suerte de los agricultores humildes de la Ática, recompensando a los que mataban a los lobos, reglamentando el uso de los puntos de agua, prohibiendo abatir olivos, probablemente para evitar la erosión de los terrenos, y plantar a menos de 9 pies del campo vecino, y fijando las condiciones del emplazamiento de las colmenas. Además, prohibió a los hombres ejercer el oficio de mercaderes de perfumes para luchar contra el lujo. Era interesante porque ahí le corté una palabra, porque la consideré ofensiva, pero por eso creo que está bien ahí. Dice que evitaban precisamente, imagínense, los perfumes porque consideraban, que había que luchar contra el lujo, era un lujo. Dice, no falta en este periodo los profesionales liberales y entre ellos la actividad más destacada sería la filosofía. La actividad fundamental desde el punto de vista económico sería la agricultura. En épocas de Sócrates, Platón y Aristóteles, vean, todos ellos fueron parte de esta etapa y si se dieron cuenta casi ninguno de ellos se pronunció porque estaban dedicados precisamente para lo que fueron ellos, que los hemos leído, pues que fueron fuertes en su filosofía y todo lo demás.
pero si se dan cuenta, nunca hablamos del tema de los obreros. Bueno, solo déjame ver esta última etapa. Vamos a ver, ¿quién? Mónica, ¿me ayudas con esta última etapa? Con mucho gusto, licenciado. Dice, la última etapa, Grecia helenística, se caracteriza por los grandes triunfos de Alejandro que se extienden hacia el oriente para integrar los inmensos territorios de Grecia. Abundan los prisioneros de guerra, pero no necesariamente se convertían en esclavos. En su lugar, dice Bourdieu, muchas veces se le incorporaba a los ejércitos griegos. Subsiste como actividad fundamental el trabajo agrícola en condiciones de miseria para los campesinos. Se combinaba este trabajo con el industrial de escaso desarrollo y se inicia el proceso de la transmisión hereditaria de las actividades artesanales, germen del sistema gremial. Destaca Bourdieu la creación de algo que podría ser los talleres del Estado. ¿Termino? Sí, por favor. Un tema importante es el de la condición misma de los trabajadores. Bourdieu afirma que los salarios eran escasos y que la prosperidad ática era un espejuelo que ocultaba mucha miseria. Proliferaban las contrataciones temporales con salarios a destajo, lo que ensombreció el clima social Sin embargo, a la organización de asociaciones profesionales no faltaron movimientos obreros, si bien fueron excepcionales, ya que la mayor parte de los conflictos eran individuales. Las ciudades griegas, afirma Bourdieu, no conocieron en la época helenística grandes movimientos de huelga. Bueno, dice, en las profesiones liberales, las más importantes eran de banqueros, médicos, profesores y actores. Ciertamente, el larguísimo periodo de nacimiento, desarrollo, esplendor político y económico de Grecia no se vio acompañada de un modelo social. No parece ser que los legisladores, solo incluido, se hayan preparado en particular una regulación de trabajo favorable para los trabajadores. Estaban en todo, pero menos en tratar de legislar o tratar de velar por derechos de los trabajadores. Eso es en concreto lo que le señala esta etapa. Solo antes de que Roma, creo que es la última que nos toca, solo quería, para efectos de examen, ya nos dimos cuenta que en materia laboral no existe casación. Ahora les voy a pedir favor a Roxana y a Kevin. A Roxana y a Kevin. ¿Están por ahí? Roxana, ¿qué Roxana, licenciada? Diga. Kevin, búscame en la Constitución donde habla de que el salario agrícola lo podemos pagar hasta un 30% en salario. Y okay. Roxana, búscame en el Código de Trabajo donde habla de ese porcentaje. Para que nos quede aquí grabado el día de hoy, porque va a ser pregunta de examen. Bueno. ¿Me ibas a decir algo, Jacqueline? ¿O ya, Fer? Era yo, disculpe, solo que en el periodo 2 entendido que habló de Sócrates me llamó la atención porque muchos historiadores dicen de dónde sacaban tanto tiempo porque ellos solo se dedicaban a pensar y que comían, no trabajaban. Y eso se debió a esto mismo, ¿verdad? De que los que trabajaban eran toda esa gente conquistada que habían sometido. Y ellos eran solo los que se dedicaban. Otra cosa por la que tal vez digo yo, no se dedicaron a criticar eso porque tal vez no les molestaba o no fue algo que les interesara. Lo que pasa, imagínate que estamos hablando de un sistema donde ya está el señor feudal, pues ya el poder político y la manera que se tenía la parte política. En Roma la vamos a ver un poco, no sé si lo tengo subrayado, pero es interesante acá cómo los tenían destinados nada más para la parte filosófica, ¿va? Yo leí un libro ahí donde hay tratadistas que de veras, yo te digo, hacen una crítica severa porque dice que no es posible que viendo un sistema donde habían esclavos, nunca se habló de la filosofía
precisamente en relación a este tema de los esclavos, ¿no? Sino que, pues, por supuesto, los que es bien sumamente complicado. Ustedes, espero Dios que muchos estudien el doctorado en Derecho en la facultad, es pura filosofía, ¿ven? Van a volver a ver a Sócrates, vamos a un sinnúmero, precisamente, de filósofos importantes. Pero tal como lo decís, no se preocuparon por esta relación o cómo se normaba precisamente el trabajo en esa época. Se dedicaron a crear filosofía, porque me imagino que eran personas ya destinadas exclusivamente en el sistema a ese tema. ¿Ya lo tienen, Kevin o Roxana? Lo estoy buscando, Lick. Dame un chance, por favor. Bueno, mientras ellos me lo buscan, estamos acá con Roma. En Roma dice que se dieron dos periodos, uno de la vida agrícola, y lo que está subrayado, y otro precisamente lo que es ahora el territorio de Italia. Sin embargo, pues por cierto, también tuvo una subdivisión. Ustedes saben que Roma es importante para el estudio de cualquier derecho. La aportación fundamental de Roma a la organización del trabajo, más allá de su trascendencia política, militar, jurídica y artística, se encuentra en la organización de los colegios de artesanos. Tuvieron cierto relieve político los colegios, que de alguna manera se relacionaban con lo que hoy podríamos denominar industria de guerra. Habían carpinteros, habían obreros de bronce y cobre, habían los tocadores de flauta, bueno, habían todos este tipo de oficios. Cada oficio formaba una parte que era fundamental y había una división del trabajo en sí. Solo vamos adelante. Otros 5 colegios de artesanos no formaban centurias y no tenían derechos electorales. De hecho, los colegios romanos integraban instituciones reconocidas oficialmente, aunque no todas construyeron organismos políticos. Durante la parte de época de la monarquía y la república, las corporaciones combatieron contra los patricios de una clara tendencia popular. Ya estamos, las tenemos por ahí. Ya, Lick. Decime. Artículo 102, Constitución, inciso D. Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el trabajador de campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta en un 30% de su salario. En este caso, el empleador suministrará estos productos a un precio no mayor de su costo. No sé si es eso. Estamos entonces. Pregunta de examen. Roxana, ¿lo encontraste? Código de trabajo. 106, inciso ¿qué, Kevin? Inciso D. Inciso D. ¿Será que no lo podemos escribir ahí para que no se nos olvide? Eso está siendo grabado. Es el 102 de la Constitución, Lick. No. ¿Roxana? No, Lick, aún lo sigo buscando. Vamos, continuando. Bueno, ¿quién me ayuda para que nos quede grabado? Ahí estamos. ¿Quién me ayuda para que nos quede grabado donde dice la ley Julia? La ley Julia abolió los colegios y los sodalitias, nacidas en los últimos tiempos de la República Romana, organizaciones civiles que participaban con entusiasmo en los comicios. La fecha de la ley Julia se discute, afirma Saint Leon, que podría ubicarse entre el año 67 antes de Jesucristo y el año 64, fecha defendida por Monsem. Wow. Vamos a ver aquí. ¿Estás por ahí, Alejandra Carranza? Dígame, Lick. Donde dice la estructura de los colegios. Ok.
La estructura de los colegios era vertical. La primera categoría era formada por los colegiados, generalmente hijos de un artesano de la misma profesión, yerno o heredero o simple candidato. La segunda la integraban los magistrados de las corporaciones, decuriones, jefes de grupo de 10 miembros, los curadores, procuradores, síndicos y cuestores oficiales, administradores de los fondos comunes y representantes de los colegios. Los jefes ejecutivos de la corporación, patrones, como a veces eran denominados, y los jefes honorarios de las corporaciones. Bueno, ¿o alguien, Rosana, ya lo tenemos, o alguien que nos ayude a buscar el código de trabajo? Ya en la Constitución tenemos que es el 102, inciso D, donde dice que se puede... Licenciado, ¿Decime? pues en el artículo 90 habla acerca de que el salario debe pagarse exclusivamente en moneda de curso legal. Pero nos dice que se puede pagar el 30% en especie. No habla de eso. Stephanie, ¿lo tenés? ¿Quién lo tiene? Vamos a esperar para que esa se... Según yo era el mismo, licenciado, porque dice 30% del importe total como máximo en alimentos. Ahí estamos. ¿Qué artículo es? El 90 en el cuarto párrafo. Leamos lo que dice. No obstante las disposiciones anteriores, los trabajadores campesinos que laboren en explotaciones agrícolas o ganaderas pueden percibir el pago de su salario hasta en un 30% del importe total de este como máximo en alimentos y demás artículos análogos destinados a su consumo personal inmediato o al de sus familiares que vivan y dependan económicamente de él, siempre que el patrono haga suministro a precio de costo o menos. Vean, pues, para que no se les olvide para efecto de examen, vimos ya que no hay casación. Vimos el 138 y 139. Vimos la parte esta del 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala, inciso D. Y vimos el 90, cuarto párrafo, ambos que señalan que se le puede pagar trabajar en Guatemala hasta un 30% en especie. ¿Sí? Para que nos quede, pero yo se lo puedo preguntar en el examen, que usted me dice, Lick, no lo vimos, claro que sí, por eso estamos grabando, ¿eh? Ahí está grabado. Bueno. La edad media, esta creo que la dimos en 3. La edad media temprana, la alta edad media y la baja edad media. Únicamente lo subrayado. Vamos a molestar, vamos a ver aquí. Roxana Morales. O bueno, Shirley. Sí, Lica, soy Roxana Morales. Es la parte de la temprana edad media. Donde dice, bueno, ¿sí podrías, Roxana? Sí, me indica. Donde dice la temprana edad media. Correcto. Perdón, es que no se miraba muy bien. Dice, la temprana edad media corresponde a un periodo de economía cerrada. Europa se vuelve hacia adentro con disminución de la importancia de las ciudades y un decaimiento de la vida urbana en beneficio de un incremento de la actividad campesina. El comercio exterior, tan rico antes, se esconde ante las amenazas árabes que les permiten controlar el Mediterráneo, en lugar de existir como en Roma una economía urbana y provincial. Lo que sobreviene es una economía rural y doméstica. ¿Sigo? ¿El siguiente párrafo? Sí. El enorme poder central del imperio desaparece y se pulveriza en los feudos. Es lógico que los pueblos germánicos hayan recogido del derecho romano solo la parte privada y hayan mantenido respecto de ella el nombre público del derecho civil, ya que de otra manera estarían justificando el regreso al sistema imperial. Bueno, solo también para efectos de examen. Vean, el antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala se le llama contrato de locación de servicios, que estaba contenido en el Código Civil. Ya esa es otra pregunta. Si yo les indicara en qué código
es el antecedente histórico. Tenemos un antecedente histórico del contrato de trabajo. Lo teníamos nosotros en el derecho civil. Hay un libro que vamos a leer que es Breve Historia del Sindicalismo en Guatemala, de Mario López Larraga. Alejandra, léete la Edad Media. Muy bien, Lick. Solo antes de hacerlo, ¿podrías repetir lo del antecedente histórico del contrato? El contrato se llamaba locación de servicios. Contrato de locación de servicios y estaba contenido en el Código Civil. Ese es el antecedente histórico del contrato de trabajo nuestro. Por eso cuando hablemos de la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, se dan cuenta que algunos tratadistas, de hecho quiero decirles que hay un profesor en Guatemala de una universidad privada donde él sostiene que sí hay autonomía de la voluntad en el derecho laboral. Y se va, pues, inclusive, como hasta menciona el antecedente histórico, lo que estamos viendo este contrato de locación de servicios que está contenido en el Código Civil. Pero es la percepción que él tiene, ¿verdad? Nosotros creo que tenemos otra. Pero, pues, por supuesto, se respeta. Vamos entonces, Alejandra. ¿Cuál tengo que leer, Lick? La baja. Alta Edad Media y lo que está nuevamente sobresaltado de María. Ok, la Alta Edad Media. Es importante destacar que en la Alta Edad Media se produce un renacimiento de la cultura con el nacimiento de las universidades, el auge de las complicaciones y el orden arquitectónico, con la construcción de las grandes catedrales góticas que obligaron a la concentración permanente de grandes masas de trabajadores. Los glosadores y los posglosadores hacen de Bolonia la cuna de reinterpretación del derecho romano con un resultado que no necesariamente coincide con el sentido original de las reglas. Interesante a ustedes. Esa sería una bonita pregunta. Esa no está muy complicada. En Roma, ¿en qué edad nacen las universidades? La Alta Edad Media. O sea, está muy difícil tal vez con un examen. Mira, como ya la estamos estudiando, la podemos preguntar. Vamos a ver, ¿quién más? Stephanie Maldonado. Léete la baja Edad Media. Si estás por ahí. La Baja Edad Media, expresión que en modo alguno implica una decadencia, constituye una época de florecimiento cultural, económico y jurídico de Europa occidental que establece las bases para el esplendor del Renacimiento. Al mismo tiempo vive la crisis del sistema feudal. En general se considera que culmina en el siglo XV. Los últimos párrafos. En Inglaterra, las guildas no veo. Sí, ¿verdad? Las guildas existieron desde el comienzo del siglo IX, pero en Europa Central se duda de su existencia antes del siglo VIII, pero no después. En realidad, la guilda, sin perder su esencia de organización de artesanos, tiene mucho de pagana, de centro de reuniones en las que se cruzan las armas con sentido deportivo y celebran banquetes. Saint Leon encuentra en ellas un soplo cristiano que atenuaría el rigor de su germanismo. Sin embargo, dejando abierta la duda, nos dice que nos parece más probable que los primeros... No alcanzo a leer, licenciado. Me parece muy borroso. Sí, está por ahí, Enrique. Ya que ya se nos fue. O bueno, si quieres lo leo yo, licenciado. Por favor. Ok. Nos quedamos en el transformada por el espíritu cristiano. ¿Nos parece? Desde ahí, ¿cómo está? Se combinó con tradiciones, es ahí donde nos quedamos, ¿no? Donde dice, lo que está en pantalla ahorita, dice, ¿nos parece? Ah, bueno. Nos parece más probable que los primeros apóstoles originarios de Italia o de Galia hayan llevado de su país el plan de instituciones nuevas y que la idea primitiva de las guildas, de la guilda, haya sido tomada del colegio romano. Esa idea, regenerada y transformada por el espíritu cristiano, se combinó con las tradiciones y las costumbres que formaban la herencia moral
irreductible de la raza germánica. Se cristianizó y germanizó, se convirtió en guilda. Entre las características de las guildas se encuentra la de ser asociaciones de asistencia mutua formadas por comerciantes y trabajadores, a veces con matices religiosos. Es hasta después del siglo X, dice Saint León, que aparecen las de mercaderes y artesanos. Miremos, bueno, no va a dar tiempo, no, lo vamos a dejar hasta ahí. Solo ver a alguien ahí que me recuerde que nos quedamos, ¿en qué página? En la 11, en la 13, para la próxima clase. Por cuestión de tiempo lo vamos a dejar hasta ahí, porque sé que tienen otra clase ustedes en este momento. Así de que, si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes por este medio. Y muchas gracias por la participación. Pasen una buena tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.